que todo, bienvenidos. Mi nombre es Camila Marín, yo soy consultora de fidelización del área de servicio al cliente y me place estar en este momento con ustedes. Vamos a hablar un poco de los beneficios como tal y por qué escoger una publicación actualizada de Legis. Primero que todo es porque es una información confiable donde ustedes van a encontrar información relacionada con fuentes oficiales. Vamos a tener también un equipo experto en cuanto a las salas de redacción y de edición, donde vamos a contar con aproximadamente 50 expertos entre abogados y contadores. También por la facilidad de uso, ya que todas nuestras herramientas y nuestras plataformas son de facilidad de uso y son muy intuitivas. Y también la facilidad de consultarlas, ya que se pueden consultar a través de un móvil, a través del computador, a través de tablets. Vamos a encontrar también unos beneficios exclusivos para nuestros suscriptores sin costo adicional. Entre ellos está el periódico Ámbito Jurídico, donde ustedes lo pueden revisar en la página www.ambitojurídico.com. Vamos a encontrar el boletín de actualización Legis al día, que obviamente les está llegando a su correo electrónico los días hábiles de lunes a viernes. Les va a llegar también, o bueno, tienen como acceso a la colección de legislación de Internet. Por supuesto, unos descuentos del club de beneficios, del club de beneficios, donde ustedes pueden encontrar información o consultarlos en nuestra página oficial www.legis.com.co, y aparte de eso también tienen o cuentan con el módulo de la colección de jurisprudencia, asociada por supuesto a cada temática de la suscripción que ustedes tengan con nosotros. Importante recordarles que si ustedes cuentan con el régimen de impuestos a la renta y complementarios, régimen colombiano de impuestos a las ventas y de timbre, régimen de procedimiento tributario, régimen explicado de renta, tendrán sin costo adicional la doctrina tributaria de la DIAN en medio electrónico, normativa ICA y predial de Bogotá, doctrina ICA y predial de Bogotá, los convenios de doble tributación y la colección de legislación. Importante recordarles que para nosotros es un privilegio saber que escogen lo mejor, por eso ustedes nos escogen a nosotros Legis, y recuerden que estos son beneficios también donde tienen descuentos preferenciales para suscriptores en las publicaciones nuevas, tienen descuentos en eventos de capacitación de AP Legis, asistencia a eventos gratuitos de fidelización como es este, y capacitaciones de nuestros productos. Recuerden que si ustedes llegan a tener algún inconveniente, no saben manejar la plataforma que hayan adquirido, ustedes se pueden contactar con nosotros a través de las siguientes líneas y agendar, por supuesto, su capacitación. Nosotros siempre los consultores estaremos muy disponibles para ya sea resolver preguntas o dudas y también capacitarlos para que ustedes saquen el provecho a sus suscripciones. Entonces, los pueden agendar en el correo electrónico que aparece en pantalla, la línea de agendamiento también si ustedes están desde Bogotá, y también si están desde el resto del país, aquí en la parte inferior encontramos el número, ¿ok? Entonces muchísimas gracias a todos ustedes por estar presentes. En este momento ya voy a presentar al doctor Camilo. El doctor Camilo, importante, antes de que se me olvide, por favor, al finalizar este evento, esta conferencia, a ustedes les va a llegar una encuesta de satisfacción. Para nosotros es muy, muy importante que la llenen. Entonces, porque queremos saber ustedes cómo se encuentran el día, cómo están, y para nosotros es muy, muy importante saber en qué podemos mejorar. El doctor Camilo Torres es abogado de la Universidad de la Javeriana, es especialista en Derecho Tributario y Derecho Comercial de la Universidad del Rosario, tiene un diplomado en Procedimiento Administrativo Tributario y otro en NIF del Instituto Colombiano de Derecho Tributario. Tiene una experiencia profesional de más de 18 años ejecutando labores en derecho tributario, administrativo, laboral en empresas del sector comercial, industrial y de servicios. Para nosotros es un honor, doctor Camilo, que esté en este momento. Por favor, ilústrenos con todo su conocimiento. Bienvenido. Bueno, Camila, muchas gracias y buenos días a todos. Muchas gracias por haber aceptado la invitación de Legis a este tema.
Yo todavía no me acostumbro a dar conferencias mirando solo una pantalla, la verdad me parece súper extraño y extraño mucho poder tener como el contacto visual y personal que tenemos siempre en los recintos de Legis dando estas conferencias. Pero pues ahora todavía tenemos que hacerlo de esta manera y pues nos tenemos que acomodar. La idea es que podamos hacer una charla ágil, porque pues, yo entiendo que, digamos, pues todos tenemos que seguir trabajando y tenemos cosas por atender por esto mismo medio y a veces uno se agota de estar todo el día conectado a una pantalla, pero la idea es que podamos tocar los temas más importantes del régimen simple. Entonces voy a compartir mi pantalla y vamos a dar comienzo a la charla. Lo primero que yo quiero resaltar del régimen simple, o lo que vamos a ver en esta mañana, es que esto es algo, es que esto es... ¿Aló? ¿Se escucha bien? Sí, doctor Camilo. Sí, bueno, ok, perdón. Lo primero que quiero que tengamos en cuenta en esta mañana es que esto es algo nuevo. Esto es algo que no tiene un desarrollo. Esto comenzó en la ley de financiamiento, que posteriormente pues, fue declarada inexequible y volvió a ser adoptado a través de la ley de crecimiento. Pero esto es algo que realmente estamos apenas empezando a desarrollar. Como todo tema que vamos a empezar a desarrollar en el área de impuestos, pues esto estará sujeto a reglamentaciones, estará sujeto a interpretaciones, estará sujeto a puntos de vista que de pronto en este momento puede que no estamos de acuerdo o no lo tengamos tan claro. A la fecha de hoy, la administración tributaria ha emitido algunos conceptos sobre lo que es el régimen y también en el mes de agosto salió el decreto reglamentario del régimen. Pero todos sabemos que pues, muchas veces esto se hace insuficiente porque también pues, hay unas posturas e interpretaciones que se van dando durante la operatividad de un régimen nuevo y pues veremos qué se va desarrollando. Esto, digamos que yo creo que nace a través también de la frustración de los mismos gobiernos anteriores. Yo no sé si ustedes recuerdan el tema del monotributo. El monotributo, cuando el gobierno Santos lo implementó, pues tenía unas expectativas similares a lo que es el régimen simple y estaba conformado de una manera diferente, pero realmente no cumplió los objetivos que se buscaban. Hasta donde yo tengo entendido, creo que no más, máximo 50 empresas y 50 pues, personas se inscribieron al monotributo. Hoy a la fecha, digamos que la DIAN ya ha cumplido sus metas de inscripción al régimen simple y esto no es para todas las personas, o sea, esto lo pueden optar ciertas tipos de personas, pero no es para todo el mundo. Uno debe hacer un análisis muy juicioso de si este régimen le conviene o no le conviene. ¿Sobre qué filosofía trabaja el régimen? O sea, ¿qué es lo más importante que uno debe entender? ¿Qué es lo que está pretendiendo el legislador con este régimen? ¿Por qué lo creó? La filosofía trabaja sobre dos principios. Uno, y es facilitarle a los contribuyentes que se puedan formalizar. Facilitar eso, buscar la formalización y buscar la formalización de la economía a través de unos procedimientos que son mucho más sencillos que el régimen ordinario. Eso es una de las cosas que está buscando el legislador. Y otra muy importante, la formalización laboral. Ya veremos más adelante por qué lo menciono, pero esos son como los dos ejes principales o la filosofía sobre lo que trabaja este régimen. Hacer que sea mucho más fácil la tributación de los contribuyentes, que sea mucho más ágil y que también se aminoren esas cargas tributarias, sobre todo en aquellos pequeños o microempresarios que están comenzando, que no sean iguales al régimen ordinario, está dando un tratamiento preferente. Entonces, aquí vamos en esta diapositiva lo que podemos ver es que es un modelo de tributación opcional, esto no es obligatorio. Por eso digamos que estamos llegando en un buen momento para poder analizar, ¿será que me conviene este régimen? Porque el plazo para, como lo vamos a ver más adelante, es el otro año, tengo que haber decidido antes de que termine enero si me quiero acoger o no me quiero acoger al régimen. ¿Qué hace este régimen? Sustituye totalmente el impuesto sobre la renta. Ya la persona que se acoja a este régimen ya no será contribuyente del impuesto sobre la renta y las obligaciones inherentes por ser contribuyente de impuestos sobre la renta o declarante de impuestos sobre la renta ya no las tendrá.
pero a su vez también integra otros tributos. No los sustituye, pero los integra. A través del procedimiento, lo que hace es poder facilitar el cumplimiento de esos tributos. ¿Cuáles son? El ICA, el Impuesto de Industria y Comercio, con sus complementarios. En algunos casos, el impuesto del consumo, y el IVA también lo integra. Entonces, bueno, continuemos con las generalidades. ¿Cómo va a trabajar este impuesto? ¿O cómo va a trabajar este régimen de tributación opcional? Va a tener una declaración únicamente anual. Solo se va a presentar una vez al año esta declaración. Pero va a tener unos anticipos bimestrales que tendremos que ir liquidando, donde se integra el impuesto simple y donde está contemplado el impuesto simple y donde se integran los otros impuestos que acabo de mencionar. ¿Cuál es el hecho generador? El hecho generador es la obtención de ingresos susceptibles de producir un incremento en el patrimonio. El hecho generador es idéntico o muy parecido, diría yo, al impuesto sobre la renta. Ese es el hecho generador. ¿Cuál va a ser la base gravable? La totalidad de los ingresos brutos, ordinarios y extraordinarios que se obtengan en el respectivo periodo gravable. ¿Y qué no integra la base? Porque hay unos ingresos que no van a integrar esta base, que son el impuesto de ganancias ocasionales y los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Ese es más o menos como trabaja la estructura de este impuesto. Entonces, digamos que aquí vale la pena hacer unas reflexiones antes de mirar quiénes son los sujetos pasivos, que a mí me gustaría que ustedes vayan identificando. En primer lugar, es como este impuesto sustituye el impuesto sobre la renta y nos saca de la órbita del impuesto sobre la renta, y nuestra base gravable va a ser determinada por los ingresos. Nosotros veníamos pensando y estábamos muy acostumbrados en el régimen ordinario a darle mucha importancia sobre las determinaciones de lo que es el costo y de lo que es el gasto para efectos fiscales. Eso va a perder completamente relevancia para nosotros en este momento, si decidimos optar por el régimen simple. Pero no podemos llegar a la conclusión que nos va a dejar de importar las normas de contabilidad vigentes en Colombia, los marcos normativos colombianos, contables. Esos siguen aplicando común y silvestre. Es muy probable que para el grupo 1 no podamos acogernos al régimen simple de tributación, pero sí podamos hacerlo para el grupo 2 y para el grupo 3. Y las normas contables colombianas en nada se están modificando a través de este régimen simple. Muchas veces, pues, digamos que he participado en otras charlas o en otros foros y he escuchado de pronto la inquietud que de pronto algunos contadores sienten que este régimen puede que les quite labores o les quite trabajo, ¿sí? Les permita que el trabajo se disminuya. A mi parecer, creería yo que no. Lo que hace es facilitarlo. Y de otra manera también, las normas, como les acabo de mencionar, las normas contables siguen vigentes, por ende, pues toca seguir trabajando desde el punto de vista contable. Solo nos va a cambiar el panorama tributario y lo va a hacer un poco más sencillo para la empresa o el contribuyente al que se acoja. Entonces, entremos en los sujetos pasivos habiendo hecho esa reflexión. Los sujetos pasivos son personas naturales o jurídicas, excepto las de naturaleza no societaria. ¿Qué queremos decir ahí con excepto las de naturaleza no societaria? Todo lo que tiene que ver con fundaciones, corporaciones, cooperativas o empresas unipersonales no pueden acogerse al régimen simple. Esto está creado para personas naturales o personas jurídicas, sociedades comerciales. La persona, otro aspecto de los sujetos pasivos, que se trate de una persona natural que desarrolle una empresa o una persona jurídica en la que sus socios, partícipes o accionistas sean personas naturales, nacionales o extranjeras residentes en Colombia. También, y este es uno de los más importantes,
que sus ingresos brutos, ordinarios o extraordinarios, todos sumados, no sumen en el año anterior más de 80.000 VTs, igual o más de 80.000 VTs, que para el año 2020 son 2.848 millones de pesos. Ese va a ser el tope, digamos, en materia de ingresos de quienes se pueden acoger a este régimen. Si ustedes se dan cuenta en ese tope, hay una gran cantidad de personas y de personas jurídicas contempladas ahí que se podrían acoger a este régimen. La gran mayoría, un gran porcentaje. Entonces, la vocación de esto está hecho para todo el que quiera acogerse a él. Y está enfocado muy especialmente en la pequeña y en la microempresa. Ese es el enfoque de ellos. Para aquellas personas que se quieran acoger al régimen simple, digamos que si son socios de otra empresa, entremos en ese ejemplo, si una persona tiene dos empresas que se quieren acoger al régimen simple y comparten un mismo socio, ahí se va a sumar los ingresos de ambas compañías para determinar esa limitación de ingresos. Porque cualquiera podría pensar como un mecanismo de elusión, decir, bueno, pues entonces lo que voy a hacer es fraccionarme. Voy a fraccionarme, voy a hacer varias sociedades pequeñitas, varias empresas, y mi actividad la voy a desarrollar a través de esas pequeñas empresas. Y voy a tener 5, 6, 10, lo que sea, para estar dentro del régimen. La misma normatividad ya previó eso y vio que ese mecanismo se podría utilizar de una manera para el cual no fue creado. Entonces tiene ciertas normas que protegen que no se utilice de una manera que afecte el recaudo tributario y al fisco. ¿Y la manera cuál es? Que esos ingresos de esas empresas se sumen si pertenecen a una misma persona. Esa es como la vocación de esa directriz. Lo mismo aplica, ese mismo criterio aplica si uno de los socios, persona natural, es gerente o administrador de la empresa o sociedad cuando está en varias o en otras sociedades. Esa misma situación no solo aplica para el socio, sino aplica para el representante legal o el gerente. Es una manera de controlar que no se utilice este régimen en contra del recaudo tributario. ¿Qué debo tener para inscribirme al régimen simple? ¿O qué debe tener en principio la persona natural o jurídica que potencialmente quiere inscribirse? Debe tener sus obligaciones tributarias al día. Debe tener sus contribuciones al sistema de seguridad social al día. Debe estar inscrito en el RUT. Debe estar cumpliendo los mecanismos hoy firma electrónica y facturación electrónica. Hace unos pocos días el director de la DIAN decía que ya casi el 90% de las empresas está facturando electrónicamente. Eso es un logro. Creo que los últimos que están por entrar tienen fecha límite el 1 de noviembre y ya prácticamente estamos todos en facturación electrónica. Entonces eso no debería ser óbice para entrar acá. Acá hay una frase muy importante y creo que para los contadores creo que les dice mucho, y es: para la determinación de ingresos se tendrán en cuenta solo los ingresos fiscales. ¿Qué quiere decir eso? Que pueden haber ingresos de naturaleza contable que no tienen efecto fiscal. Por lo tanto, no se tendrán en cuenta para la determinación si puedo ser o acogerme al régimen de tributación simple. Ahora, este régimen también, aparte de, digamos, de crear quiénes son los sujetos posibles de pertenecer al régimen, decirle, mire, son estas empresas con cierto tipo de facturación máxima. Si usted se va a tratar de incluir varias sociedades que son de su propiedad, le vamos a sumar para el límite. Pero también se encargó de hacer algo muy atípico en las normas,
y en algunas normas tributarias, y expresamente dice quiénes no pueden pertenecer al régimen simple. Les dice claramente para quienes no está creado y les está diciendo ustedes no pueden entrar en este régimen de manera tajante. ¿Quiénes son esas personas? O sea, para que, y la idea es que pues si usted en medio de lo que estamos desarrollando en la charla puede identificar si usted está ahí, porque si usted está ahí, este régimen no lo va a poder utilizar. Primero, personas jurídicas extranjeras o sus establecimientos permanentes, léase sus sucursales, no pueden ser miembros pertenecientes al régimen simple de tributación. Las personas naturales sin residencia en el país o sus establecimientos permanentes. Desarrollemos un poquito eso. Por ejemplo, ahí estamos hablando de, puede ser un colombiano, pero es no residente fiscal en Colombia. Por lo tanto, no podrá acogerse al régimen simple. Este es un tema que es, digamos, es importante y acá lo resalto. Dice, las personas naturales residentes en el país, o sea, ya estábamos hablando de personas que son residentes fiscales en Colombia por alguna de las causales, y que en el ejercicio de sus actividades configuran elementos propios de un contrato de realidad laboral o relación legal y reglamentaria de acuerdo con las normas vigentes. ¿Qué quiere decir eso? Que un empleado no puede acogerse al régimen simple con el fin de aminorar su carga tributaria, porque démonos cuenta que el empleado hoy en día está tributando a través del régimen ordinario. Entonces bien podría decir, no, pues yo no voy a salir, voy a meterme al régimen simple, sé que tengo unas tarifas, de pronto pueden ser más convenientes para mí por mi nivel de ingresos, y de esa manera pues voy a ahorrar impuestos. No lo puede hacer. Ahora, preguntémonos por qué no dijo personas que estén vinculadas con un contrato de trabajo. Y yo creo que el propósito claro es porque quiere ampliar ese concepto y ampliarlo de tal manera que estén incluidos todos aquellos personas que están vinculadas con contrato de prestación de servicios, pero que realmente están prestando no son realmente independientes, sino que dependen de una sola persona o una sola entidad. Esas son las personas que, digamos, la línea es muy tenue entre un contrato laboral y un contrato de prestación de servicios independiente, la línea es muy tenue, pero para efectos fiscales les hemos dado un tratamiento uniforme. Ustedes recuerdan que en el impuesto sobre la renta, hoy en día tenemos para la base de retención en la fuente para los contratos laborales o contratos de prestación de servicios en esas condiciones, los procedimientos para retención en la fuente son iguales y su tributación es igual, les hemos dado un trato igual. Para el régimen simple, también los está tratando de la misma manera, le está diciendo, no señores, ustedes no pueden entrar. La siguiente, digamos, numeral que se desarrolló para quienes no pueden optar al régimen simple, la verdad la primera vez que lo leí cuando salió la ley de financiamiento, yo dije, yo no entiendo esto, o sea, no lo podía entender, lo vamos a leer. Decía, las sociedades cuyos socios o administradores tengan en sustancia una relación laboral con el contratante, por tratarse de servicios personales prestados con habitualidad y subordinación. Yo en principio lo que pensé, dije, o sea, ¿será que si yo tengo una empresa y a esa empresa yo mismo me vinculo como empleado de mi empresa, porque eso es muy usual, seguramente no puedo acudir al régimen simple? Esa fue como mi primera conclusión, así era como yo lo veía, pero de todas maneras no estaba 100% convencido. Y la gran mayoría de la gente tampoco. Entonces la administración tuvo que sacar un oficio, el oficio 88 del 2019. Yo lo tengo desarrollado aquí más adelante, se lo quiero compartir. Aquí está un extracto de ese oficio. Y la DIAN se tomó, pues, digamos, el tiempo de poder analizar y dilucidar qué era lo que se quería decir ahí, porque realmente esa disposición estaba muy compleja de interpretar. Entonces, lo primero que quiero rescatar, y lo que dice ahí es, en principio, una sociedad cuyos socios sean residentes en el territorio nacional pueden pertenecer al régimen simple.
Entonces, ¿qué quiere decir? Que los socios que estén empleados en su propia sociedad pueden pertenecer al régimen simple. Entonces, la primera duda que yo tenía fue disipada. Es posible. Si puedo tener una sociedad, la sociedad cumple los requisitos para poderme inscribir en el régimen simple y soy empleado de esa misma sociedad que es mía, puedo estar vinculado, la sociedad, hablo, no como empleado, sino la sociedad, puede pertenecer al régimen simple. Entonces, si habiendo descartado eso, dije yo, bueno, entonces, ¿qué quiere decir esto? O sea, ¿para quiénes aplica? Y más adelante la administración tributaria nos dice para quiénes. Nos pone en esta situación. Dice lo siguiente, las sociedades A y B tienen una relación contractual. Entonces, hay dos sociedades, A y B. La sociedad B presta servicios a favor de la sociedad A. O sea que la sociedad B es proveedora de A. Uno o varios de los socios o administradores, hay varios socios o administradores de la sociedad B, que es proveedora de la sociedad A, tienen un contrato de trabajo con la sociedad A. En ese caso, cuando, por ejemplo, la sociedad A tiene contratados a los socios de B y B y A tienen una relación contractual donde B es proveedora de A, en ese caso no podrán pertenecer al régimen simple la sociedad B. Y uno se pregunta, ¿por qué? Entonces yo me puse a hacer el caso y dije, bueno, entonces la sociedad A obtiene ciertos ingresos, y tiene ciertos empleados. Y la sociedad B es proveedora de A. Entonces le empieza a facturar a la sociedad A. ¿Qué es lo que se está haciendo a través de esa facturación? Una eventual posibilidad es que se quiera trasladar utilidades de A a B y se trasladen utilidades de A a B y en B se esté aprovechando el régimen simple, por lo tanto se está disminuyendo la tributación. Entonces, en A queda una utilidad bien pequeña porque está pagando los salarios, sus salarios de sus empleados que son socios de B, está pagando lo que provee B y por ende el margen de tributación puede ser muy bajo en su sociedad A y el régimen, y a través del régimen ordinario la sociedad A se puede estar pagando hasta por presuntiva. Y en la sociedad B se está dejando toda la utilidad, la gran mayoría de la utilidad, y por lo tanto la sociedad B pretende acogerse al simple. Ahí es donde esta norma, que es una norma anti-elusión, está diciéndonos, eso no se puede hacer. Digamos que, me devuelvo, digamos que todas estas normas que cada vez van saliendo, que el legislador va sacando, que el gobierno va identificando y va trabajando sobre ellas, pues van cerrando las brechas de prácticas que se han conocido y se han venido empleando durante muchos años en Colombia. Si ustedes se dan cuenta, digamos, a lo largo de todo lo que ha pasado en los últimos 10 años, es que hemos tenido normas que están realmente buscando frenar la evasión y la ilusión fiscal. Y este régimen está tratando de hacer eso de entrada. Está diciendo, por favor, no lo utilice para esto. Si usted está pensando en utilizarlo para estos fines, no lo haga. Esto no es para eso. Estamos haciéndolo para lo que hablamos al principio. Hacerle la vida mucho más fácil a los pequeños y microempresarios de Colombia para que entren en la formalización. ¿Quiénes más no se pueden acoger al régimen? Las entidades que sean filiales o subsidiarias, agencias sucursales de personas jurídicas nacionales o extranjeras, o extranjeros no residentes. ¿Qué quiere decir eso? Si mi casa matriz está en el extranjero, no me puedo acoger. Realmente esto está hecho para colombianos
que estén viviendo acá, o extranjeros, personas naturales que sean residentes en Colombia y estén viviendo acá y ejerzan su actividad acá y quieran desarrollar un emprendimiento acá en Colombia. Para ellos está creado el régimen. También nos habla de ciertas actividades que no pueden entrar en el régimen simple. Cierto tipo de actividades, como por ejemplo el factoring. Aquellas empresas que hagan factoring o factoraje no pueden entrar en el régimen simple. Sociedades que sean entidades financieras tampoco pueden entrar en el régimen simple. Aquí están otras actividades de microcrédito, gestión de activos, intermediación en la venta de activos, todo lo que tiene que ver con arrendamiento de activos y actividades que generen ingresos pasivos que representen el 20% más de los ingresos brutos totales de la persona natural o jurídica. Servicios de asesoría financiera o estructuración de créditos. Este punto lo vamos a trabajar ahorita más adelante o vamos a reflexionar sobre él. Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, todo lo que tiene que ver con importación, fabricación y comercialización de automóviles, todo lo que tiene que ver con importación de combustibles, producción o comercialización de armas de fuego, municiones, pólvora, explosivos y detonantes, y que también es una cláusula antielusión que habla de las sociedades que sean el resultado de la segregación, división o escisión de un negocio. O sea, yo no puedo pretender en este momento hacer una planeación fiscal diciendo me voy a escindir para, digamos, yo creo que todos los que estamos acá sabemos muy seguramente qué es decisión, pero lo explico, es tener una sociedad y se abre en dos o en más, ¿sí? Se escinde, o sea, se parte el patrimonio de esa entidad y se divide en varias entidades. Esa sería una forma. Digo, yo tengo una empresa que está facturando 5.000 millones de pesos, entonces voy a escindirla y esas dos sociedades voy a tratar de que se vinculen al régimen simple o más, o alguna de ellas. Pues acá nos genera una cláusula antielusión donde nos dice que eso no se puede hacer si se hizo en ese momento o 5 años hacia atrás, que es un tiempo bastante amplio, bastante amplio. Pero bueno, volvamos al tema de servicios de asesoría financiera o estructuración de créditos. Yo ahí dije, cuando lo leí por primera vez dije, ahí cabe todo. O sea, entonces empresas de servicio de contable no podemos estar ahí. Personas que se dedican a mirar cómo estructuran mejor financieramente una empresa o hacen asesorías de pronto en flujos de caja o cómo poder refinanciar los créditos, no pueden, cómo buscar una refinanciación, aquellas empresas que buscan ese tipo de asesorías para perfilar mejor las empresas o darles mayor liquidez. Todos están fuera. Entonces, digamos que le consultaron a la DIAN, bueno, ¿qué quiere decir eso? Y lo primero que, pues digamos, en uno de los conceptos que la DIAN trabajó es le preguntaron acerca de las empresas que se dedican a los servicios de contabilidad. Y le dijeron, ¿eso está ahí? Y le dijeron, no, eso no está ahí. De todas maneras, va a salir un decreto que va a reglamentar el tema. Y va a decir exactamente qué se debe entender por eso. Después le preguntaron, bueno, vuélvanos a definir qué se entiende por asesoría financiera. De una vez citó simplemente lo que se definía en el diccionario de la Real Academia de la Lengua. Entonces realmente no tomó una postura sobre esa restricción, sobre esa limitación. Entonces nos quedamos pensando, bueno, ¿qué va a decir el decreto? El decreto salió y el decreto 911, un segundito aquí miro una cosa. Perdón, el decreto 1091, que es aquí ya se los estoy compartiendo, nos dice exactamente cuáles son, al final, muy al final, nos dice exactamente cuáles son las actividades que se pueden acoger al régimen simple, por su número. Entonces, en vez de entrar a definir qué se entendía por eso,
No nos dijo exactamente qué se entraba a, o sea, o qué se debía entender por ese concepto de asesoría financiera, sí nos trajo las categorías de las actividades que se pueden entrar a desarrollar ahí. El tema es que pues uno encuentra que sí realmente no han excluido ciertas actividades que son pues, relevantes para, aquí están. Aquí están varias actividades que pertenecen a los servicios profesionales que sí pueden pertenecer al régimen simple. Y ahí están determinadas, pues digamos, las actividades que se podrían entender o que habría duda. Y miremos que, pues, por ejemplo, está administración de mercados financieros, corretaje de valores, otras actividades relacionadas con el mercado de valores, actividades de casas de cambio, otras actividades auxiliares de actividades de servicios financieros. O sea, realmente sí se está permitiendo cierto tipo de actividades. No entraron a definir qué se entendía por eso, porque realmente era difícil entrar a definirlo. Lo que se hizo fue decir, mire, estas son las actividades que puedan entrar, le dio los códigos SIU y ya. Entonces, digamos que para ustedes analizar si tienen alguna de estas actividades, pues lo que tienen que es venir aquí al decreto, al 1091, y empezar a mirar si definitivamente pueden entrar o no pueden entrar o están contemplados dentro de las actividades que sí pueden desarrollar la actividad. Entonces volvamos acá a nuestra presentación. Entonces ahora miremos cuáles son las actividades genéricamente, no en específico, pero genéricamente, que pueden entrar dentro del régimen simple. Y se crearon 4 grupos. Se crearon 4 grupos. ¿Por qué se crearon 4 grupos? Porque esos grupos tienen diferentes rangos de tributación en el régimen simple. Muy diferentes. Porque se hizo un estudio económico donde se miró cuáles son los márgenes de rentabilidad que deberían tener esas actividades económicas. Y por lo tanto se generaron, como ustedes pueden apreciar ahí en la diapositiva, se generaron unos márgenes de tributación diferentes para cada uno. El margen de tributación viene en función también de los ingresos, no es igual para todos. El trato no es igual para aquellas entidades o personas que tienen 2.800 millones de ingresos que para aquellas que tienen 200 o 500. Se generó una progresividad. Y en esa progresividad, pues se está dando un trato preferente a aquellas entidades que son más pequeñas. Entonces, ¿quiénes son? El grupo 1 está contemplado por tiendas pequeñas, mini mercados, micromercados y peluquerías. Y aquí hay un punto muy importante que, pues digamos, no sé si hay alguien del sector de las peluquerías, pero creo que vale la pena que lo revisen. Porque hoy en día, digamos, la gran mayoría de las peluquerías trabajan sobre la base de contratos en cuentas en participación o contratos de colaboración empresarial, donde el dueño de la peluquería o el dueño del local o el dueño de la marca de la peluquería, digamos, dispone todo para que se realice la actividad y viene el estilista y él es el que él presta el servicio. Como él es el que presta el servicio y usualmente esa persona que presta el servicio no es responsable del IVA porque no cumple los topes o no cumple todos los requisitos que se necesitan para no ser responsables del IVA, pues no tienen que facturar IVA por ese servicio. Y en principio, el servicio de peluquería es grabado con IVA. No tiene ningún tipo de exclusión o de exención, no hay nada. Pero hoy en día, a través del régimen simple, si aquella persona natural, estilista, se puede acoger al régimen simple, o una empresa, sociedad constituida que esté dentro de estos límites de facturación, también se puede acoger al régimen simple. Hay una norma especial en el artículo 437, en uno de sus parágrafos señala que no son responsables del IVA. Entonces, esta actividad del grupo 1 no son responsables del IVA. Así tengan estos montos de facturación. Eso es digamos, un punto importante que vale la pena rescatar y vale la pena que ustedes tengan en cuenta en el momento de hacer este análisis.
Porque hablo en el sector de la peluquería porque lo conozco y he trabajado en ese sector en algunas ocasiones. La mayor preocupación de muchos era que el servicio se iba a encarecer para el consumidor final porque le tenían que facturar el IVA. Entonces, digamos, ese mecanismo que se inventó de modelo de colaboración empresarial, en parte, digo en parte porque no es 100% por eso, pero en parte, se construyó para que no tuviera que cobrarse el IVA. ¿Sí? Para que el prestador del servicio fuera el estilista, persona natural, y no la marca o aquel que es dueño del local, no lo hiciera así. Entonces, eso resuelve este problema y le da un tratamiento también preferencial al estilista o le da un tratamiento preferencial a aquella persona que va a ejercer esa actividad. El grupo 2, que son actividades comerciales al por mayor y al detal, hay de todo lo que ustedes puedan encontrar, hay servicios técnicos, mecánicos, donde predomina el factor material o sobreintelectual, los electricistas, albañiles, construcción, talleres mecánicos, electrodomésticos, ciertas actividades industriales, agroindustria, miniindustria, ahí hay de todo. Un sector que son los servicios, un grupo que son los servicios profesionales de consultoría y científicos que predomina el factor intelectual, y otro sector que es actividades de expendio y comidas y bebidas y actividades de transporte. Digamos que no entro en el detalle de mirar exactamente cómo es cada uno, porque a ustedes ahí les va a quedar el material que ustedes pueden tener. Muchas, digamos, en charlas que yo he participado y que he visto, se enfocan en tratar de demostrar o mostrarles cuál es el régimen más conveniente haciendo cálculos imaginarios de cómo se comporta una empresa. Y yo les voy a decir la verdad, yo no soy amigo de hacer eso. ¿Y por qué no soy amigo de hacer eso? Porque no creo que aquí aplique la generalidad. Creo que aquí aplica el estudio individual. Yo no puedo llegar a concluir que aquellas personas que tienen 1.000 millones de pesos y son servicios profesionales, no les conviene el régimen simple. Porque yo no sé si esa empresa es alta en intensidad de mano de obra, por ejemplo, y sus costos son muy altos, y por lo tanto su margen de utilidad es muy bajo y le conviene el régimen ordinario, o existe el caso de unos servicios profesionales donde la intensidad de mano de obra es muy pequeña, pero por ser tan especializado el servicio que se presta y tan, digamos, sobre todo especializado y complejo, el margen de utilidad es altísimo, que le conviene el régimen simple. Entonces, yo por lo menos no preparé ningún caso de esos porque no me gusta hacer generalizaciones. Y lo que los invito a las personas que están viendo y escuchando la charla es a que se sienten y hagan su evaluación individual. En Internet y la página de la DIAN tienen simuladores donde ustedes pueden ver cómo se comporta el régimen y lo pueden comparar con su régimen ordinario. Y estamos en el momento preciso. Estamos en el momento preciso porque vamos a tener la opción de podernos acoger al régimen hasta enero del próximo año. Entonces, en este momento donde ya estamos terminando este año, podemos hacer algún ejercicio. Obviamente este año es muy particular para todos, porque pues tenemos una situación económica bien difícil donde la gran mayoría de las empresas no están dando las utilidades ni o están en pérdida o están en una situación financiera bien compleja donde pues, realmente no es el comportamiento normal de lo que se puede presentar en un ejercicio o actividad empresarial. Pero de todas maneras, para aquellos sectores donde la crisis no les pegó, porque sé que hay sectores que la crisis no les pegó, pueden hacer su análisis y mirar qué les conviene o qué no. Hay que tener en cuenta algo muy importante. Cuando el mismo contribuyente realice 2 o más actividades empresariales en el régimen simple, de las que acabamos de ver, su impuesto será tasado por la más alta.
la más alta. Y lo que ya mencionamos del grupo 1, que no son responsables del IVA. Quiero hacer una reflexión acá de los servicios profesionales, y es que la ley de financiamiento tenía unas tarifas para el grupo 3 realmente mucho más convenientes, mucho más convenientes. Cuando salió la ley de crecimiento y pude ver el cambio, me di cuenta, no sé, ahí ya, digamos, le incrementaron esas tarifas y creo que menos empresas de servicios profesionales estarán interesadas en acogerse al régimen si su componente de mano de obra es muy alto. Si sus costos son muy altos, creo que no van a querer entrar porque el incremento no hizo tan atractivo, por lo menos en los últimos 2 rangos, que es el rango de hasta 1.068 millones de pesos de facturación y hasta 2.800 de facturación. En mi opinión, esos rangos se les subió demasiado la tributación. Entiendo que se habrá hecho un análisis, la DIAN y el Ministerio de Hacienda habrán hecho un análisis de márgenes y se habrán dado cuenta que seguramente muchos contribuyentes quisieron acogerse porque encontraban una ventaja ahí. Entonces, como lo había ya mencionado, los contribuyentes que opten por acogerse al régimen simple deberán inscribirse en el RUT hasta el 31 de enero del año grabable para el que se ejerce la opción. Los contribuyentes que se inscriban por primera vez en el RUT, o sea, un contribuyente que se acabó de constituir o que acabó de empezar su actividad económica, deberán indicar en el formulario su intención de acogerse en este régimen. La DIAN, a través de una resolución, consolidará quienes se acogieron al régimen simple. Entonces ahora vamos a desarrollar con detenimiento los beneficios, obligaciones que tiene este régimen. Entonces, lo primero y el más claro que ya hemos visto es los que se acojan a este régimen no están o ya salieron de la órbita o del espectro del impuesto sobre la renta. Ya no están ahí. Si usted ejerció la opción de incluirse en el régimen simple, debe estar ahí durante todo ese año grabable. Debe estar ahí, debe permanecer ahí. ¿Qué más podemos ver acá en los beneficios o obligaciones? Existe la posibilidad, por ejemplo, que en el momento en que yo me acoja al régimen simple, ya haya desarrollado una actividad económica el primer mes. Digamos que estas cosas aplican más para el año 2020 porque fue un año de transición y el año 2019 porque también fue un año de transición, donde se permitió y se dio un plazo muy amplio para acogerse al régimen simple, que era más o menos hasta el mes de julio. Entonces, en esos casos donde ya se había pagado unos impuestos de ICA y ya se habían hecho unas retenciones, uno puede descontar todo lo que le retuvieron de ICA y de retenciones en la fuente en los siguientes pagos que va a hacer a través de un recibo oficial de pago y de anticipos, como lo vimos, que trabaja sobre anticipos bimestrales y una declaración anual al final del año, se podían descontar de ahí. Esto es un beneficio que no solo para el régimen simple, pero para aquellas empresas que lo cumplan, estarán exonerados del pago de aportes para fiscales, de acuerdo al artículo 114 del numeral 114-1. Estarán exonerados dentro de estos requisitos. Acordémonos que son aquellos trabajadores que devenguen menos de 10 salarios mínimos. No estarán obligados el empleador a pagar el aporte correspondiente a salud y los aportes correspondientes al SENA y al ICBF. Entonces, ese beneficio también se mantiene. Sí, precisamente a mí me... ¿Qué se puede descontar del régimen simple? Entonces, digamos que nosotros ya entramos en la metodología de cómo se va a cuantificar. Y una de los que yo le hablaba al principio es, esto también busca la formalización laboral
Y lo estamos viendo porque cuando yo voy a liquidar y anticipo de régimen simple, o voy a liquidar mi impuesto de régimen simple en la declaración del año, yo puedo descontar todos los aportes a pensión que realicé por mis trabajadores. Yo los puedo descontar de ahí. Y también puedo descontar, me reconocen un porcentaje de aquellos pagos que recibí a través de tarjetas de crédito, tarjetas de débito o mecanismos de pago electrónico. Entonces, liquido mi anticipo de régimen simple o al final del año liquido mi impuesto ya como tal y de ahí voy a poder descontarme estos rubros. Y si se dan cuenta, esto tiene, o sea, esto no es caprichoso, esto tiene una finalidad muy clara. Uno, incentivar la formalización laboral. Ese es uno de los requisitos. Y dos, incentivar el uso de medios electrónicos para nuestras transacciones financieras. Y, por ende, decir el efectivo, váyase. Porque las operaciones en efectivo son las operaciones que se salen de mi control y no puedo verificar y no puedo auditar. Y son las que me generan evasión y hueco fiscal. Eso es lo que está buscando el régimen. Punto clave. Existe la posibilidad que cuando yo liquide mi anticipo de régimen simple, mis aportes a pensiones sean mayores que el anticipo. Entonces, ¿voy a tener un saldo a favor? No. ¿Voy a tener un valor en cero? Sí, voy a tener un valor en cero por el componente de nacional, que más adelante vamos a explicar un poquito qué es eso. Pero entonces, ¿voy a perder ese aporte? No. Lo va a poder seguir utilizando en el siguiente anticipo. Entonces aquí, digamos, es un resumen de lo que, aquí concretamos un poco lo que acabamos de hablar sobre aportes a pensiones y sobre el tema de pagos electrónicos. Entonces, ¿cuáles son los requisitos para poderme descontar esos aportes a pensiones? Que sean primero del mismo periodo gravable. Si yo hago una corrección de años anteriores o me hicieron una fiscalización en el OGPP, que fue una charla que di el primer semestre, y me tocó pagar unos aportes a pensiones, no me sirve. De años anteriores, no me sirve. Tengo que ser del año corriente. Tienen que haberlos pagado. No me sirve, ahí en lenguaje contable, no me sirve devengarlos. Ahí lo único que me sirve es pagarlos. Ahora, solo me sirven aquellos aportes que yo hice de mis trabajadores con relación laboral. No me sirven aquellos que son mis contratistas, porque los que deben hacer los aportes son los contratistas independientes. Ellos son los que pagan sus aportes. Solo puedo descontar mis aportes que yo tengo con mis empleados. Y cuando habla de empleados, habla de una relación laboral. Como dice ahí, los límites. No puede exceder el valor del anticipo bimestral a cargo del contribuyente o del dispuesto en el tramo simple. La parte que corresponde a industria y comercio no puede ser cubierta con dicho descuento. Sí, y ya vamos a ver ya por qué. Vamos a ver un poquito más cómo se cuantifica el tema del régimen simple. Y, como bien lo mencioné, puede tomarse los siguientes recibos de pago de los anticipos del simple. El mecanismo de pagos electrónicos. Se reconocerá como descuento el 0.5% de los ingresos percibidos por este medio. Entonces, debe guardar relación con el hecho generador del impuesto, no puede ser cualquier cosa. Debe tenerse una certificación de la entidad financiera. Tampoco puede exceder el impuesto a cargo y no puede cubrir la parte, el componente de industria y comercio. El exceso se pierde. Entonces yo dije, bueno,
¿de qué se trata cuando dice otros? O sea, porque me queda muy claro, volviendo al tema de pagos electrónicos, me queda muy claro qué es tarjeta de crédito y qué es tarjeta de débito. No hay ningún problema. Pero me preguntaba yo, ¿qué quiere decir otros? Eso el decreto 1091 lo resolvió. Y dice, aquellos instrumentos de pago, presenciales o virtuales, que permitan extinguir una obligación dineraria o realizar transferencia de fondos a través de un sistema de pago o por medio de mensajes de datos sin disponer de efectivo o documentos físicos, y en los que intervenga al menos una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, los cheques, no me sirven. El efectivo, no me sirve. Pero yo entiendo que todo lo que tiene que ver con transferencias y pagos PCE y transferencias ACH está perfectamente permitido. Entonces, lo que nos está invitando el régimen es, si yo quiero este descuento y que me den este descuento para pagar menos régimen simple, tengo que buscar la manera de que mis clientes me paguen por a través de medios electrónicos y restringir el uso del efectivo. No quiero recibir temas de efectivo. Claro, digamos, eso me dirán, no, pero es que tenemos entonces que pagar el 4 por 1000 cuando saquemos la plata. Sí, es cierto, es correcto. Entonces uno tiene que, ahí volvemos a lo mismo, tiene que mirar costo-beneficio. ¿Qué le conviene más a usted? Por eso es que las generalidades no podemos hacerlo así. Yo no sé qué tanto su negocio se mueve con efectivo o no. Eso lo sabe usted y su contador. Entonces tendrán que hacer el ejercicio. Bueno, si empezamos a recibir esto, ¿cuánto me vale? ¿Cuánto me va a cobrar el banco por esas transferencias? ¿Cuánto me va a cobrar el banco por los datáfonos? Eso versus lo que más el 4 por 1000 que tengo que pagar. Porque si nos damos cuenta, como esto no estamos en el impuesto sobre la renta, aquí no me van a descontar el 4 por 1000 que yo pague ni el 50% como deducible. Eso ya no hace parte de este universo. Entonces tengo que hacer un estudio juicioso para poder saber si esto me conviene o no. Entonces, ¿qué ventajas uno encuentra en este régimen? ¿Qué ventajas veo yo que uno tiene que empezar a reflexionar? En principio, una primera ventaja es operativa. ¿Por qué? Porque este régimen, en principio, no va a tener que presentar todas las declaraciones de retención, porque ya no va a estar sujeto a retención en la fuente como lo vamos a ver. No va a tener que presentar declaraciones de IVA, solo basta presentar la declaración anual. Si se dedica a actividades de expendio de comidas, el impuesto al consumo está integrado a la declaración del simple, tampoco va a tener que presentar esas declaraciones de impuesto al consumo. Y una de las que más a mí me parece más interesantes de todas, y es el tema de las declaraciones de industria y comercio. ¿Por qué? Porque hoy en día, a menos de que usted sea una actividad fabril, vamos a hablar de actividad comercial y de servicios, donde usted desarrolle esa actividad comercial o donde usted preste el servicio, usted tiene que pagar el impuesto de industria y comercio. Y si su negocio, por pequeño que sea, desarrolla en 4 o 5 municipios, usted va a tener que estar presentando declaraciones en 4 o 5 municipios. Entonces, si usted se acoge al régimen simple, ya no va a presentar esas declaraciones en 4 o 5 municipios. Simplemente va a presentar una declaración al año, donde le va a incluir todo esto. Entonces, operativamente, tiene unas ventajas. Ay, perdón, me adelanté. Tiene unas ventajas. Ahora pienso yo en otras ventajas que no están acá escritas en el material, pero sí tenemos que reflexionarlas y nacen del régimen de impuestos sobre la renta, el régimen ordinario. Yo en el régimen ordinario tengo que esforzarme por que todos mis costos y gastos estén debidamente soportados con el soporte correspondiente, sean facturas físicas, facturas electrónicas o documentos equivalentes. Si son personas naturales que prestan servicios personales, tengo que ocuparme de, por favor, présteme las planillas.
Présteme las planillas porque tengo que ver que si usted se ganó o su ingreso en este mes que yo le voy a pagar es igual o superior a un salario mínimo, yo tengo que verificar que usted haya pagado correctamente su planilla de seguridad social para que ese gasto sea deducible. Tengo que reunir todos los certificados de retención en la fuente de todos mis clientes. Tengo que estar pendiente de que mis pagos en efectivo, globales o individuales, no superen los topes previstos en el régimen de renta para poderlos soportar. Toda esa dinámica, todo ese esfuerzo que desarrollamos a lo largo del año en nuestras empresas que asesoramos o que para las cuales trabajamos, donde estamos muy enfocados sobre todo en el cumplimiento formal, desde el punto de vista costo-gasto, se va. Ya, eso no hace parte, no me interesa. No me voy a preocupar por eso, porque el sistema de tributación no trabaja sobre eso, o sea, trabaja sobre ingresos. Entonces es un punto que debo reflexionar y es un punto que no solo lo puedo ver desde la arista de mi cumplimiento formal contable, no lo puedo solo ver ahí, es cuáles son mis costos administrativos que yo incurro para poder garantizar que yo cumplo con todos esos requisitos a través del régimen ordinario. Y lo más importante, muchas veces en las fiscalizaciones, sobre todo en empresas que piden saldos a favor, empezamos a entrar en el criterio con el funcionario, con la administración tributaria, si esto o no es deducible. Y muchas veces nos encontramos con situaciones donde creemos y consideramos que sí estamos frente a una deducción que corresponde y que cumple los requisitos, pero el funcionario no. Entonces entramos en un debate. Ese debate en el régimen simple se acabó. Por ahí no es. Eso no, en eso no me tengo que enfocar. Entonces, el análisis, si bien tiene que ser un tema de análisis financiero sobre qué me es más rentable, eso es un punto, tengo que unirlo a un componente también administrativo, qué procesos y qué tiempo voy a ahorrar como empresa adoptando este régimen. Y todo eso lo tengo que hacer, analizar para poder tomar una decisión frente al régimen. Si me conviene el régimen simple o me conviene sé cómo estaba. Vamos a darnos cuenta que aquellos contribuyentes que se acojan al régimen simple, primero, no están sujetos a retención en la fuente. No les pueden practicar retención en la fuente. Y no les pueden practicar retención en la fuente de renta, ni retención en la fuente de ICA. La única retención en la fuente que les van a practicar, la única retención que les van a practicar es IVA, si usted ejerce actividades grabadas con el impuesto. En ese caso, sí le van a hacer la retención de IVA. De resto, no más. Y usted y el contribuyente que está acogido a régimen simple, tampoco es agente retenedor. Tampoco es agente retenedor. La única manera que sea agente de retención es si tiene empleados sujetos a retención en la fuente. Porque puede tener empleados, pero sus empleados no tienen unos salarios tan altos que den lugar a retención en la fuente. Ese análisis también lo tiene que tener en cuenta. Yo puedo tener empleados donde sus ingresos no superan los 4 millones de pesos y su intensidad y la gran mayoría están por debajo de eso y realmente yo veo que retenciones en la fuente por salarios no realizo, pues no voy a realizar más retenciones en la fuente, no voy a presentar declaraciones de retención nunca más, porque ya no tengo que hacer retenciones en la fuente a nadie. Esto es lo mismo que acabamos de ver. Simplemente se especifica
que los valores cuando yo hago autorretención indebidamente y los declaro y los pago, tengo que pedirlos como una solicitud de pago de lo no debido. Es un proceso largo, es un proceso no tan fácil, pero este es el proceso. Entonces la recomendación es, pues, no sea muy pilo en no practicarse autorretenciones que no debe realizar. Ya como lo habíamos visto, las retenciones que me hayan practicado previo a la inscripción del régimen simple, las voy a poder descontar en mi declaración, en los recibos de anticipo o en mi declaración anual. En cualquiera de las dos opciones lo voy a poder descontar. Esto es un comentario no para aquellas personas que se van a acoger al régimen simple, sino aquellas personas que tienen proveedores inscritos en el régimen simple. Es para esos. Y es esas personas que están contratando, tienen proveedores inscritos en el régimen simple, ya no le van a hacer la retención. Lo dije mal. Es aquellas personas que le venden al régimen simple. Le venden al régimen simple. Son proveedoras del régimen simple. Yo soy proveedor de una empresa del régimen simple. Entonces, ya no me van a hacer retención en la fuente. Es cierto. Eso es verdad. El régimen simple ya no me va a hacer retención. Pero yo mismo me voy a tener que practicar una autorretención. Yo mismo voy a tener que practicarme esa autorretención por la venta que le hice al régimen simple. Y lo voy a tener que tener en cuenta. ¿Qué me facilita el vender esta situación? Pues ya no tengo que pedir un certificado. Ya soy yo mismo. Entonces ya no tengo que pedir ese certificado para soportar esa retención eventual cuando le vendía a personas inscritas en el régimen simple. Ahí, digamos que la filosofía de esta disposición, más que facilitarnos a los que le vendamos al régimen simple, es no perder recaudo. No ir perdiendo el recaudo anticipado que se va haciendo a través de retención en la fuente. ¿Quiénes no están dentro de esta categoría? Pues aquellas personas que no son contribuyentes del impuesto sobre la renta, personas que pertenecen al régimen tributario especial, o aquellas personas natural residentes del régimen ordinario que no cumplen las condiciones del artículo 368 rayados del Estatuto Tributario, o personas extranjeras o personas naturales no residentes. Ellos no entran dentro de esa autorretención especial que nace cuando le vendo a régimen simple. ¿Qué obligaciones tengo frente a industria y comercio? La realidad es que frente a la industria y comercio, pues es, digamos, uno pensaría, bueno, entonces ya no voy a pagar impuestos de industria y comercio si me acojo al régimen simple. No, sí lo va a pagar. Sí lo va a pagar, y el impuesto de industria y comercio no va a liquidarse dentro de una declaración que se le va a hacer al municipio, sino la vas a presentar dentro de la declaración consolidada anual del régimen simple, simplemente que en la declaración voy a informar en qué municipios realicé mi actividad. Ahora, uno puede llegar a una conclusión, entonces voy a pagar la tarifa del régimen simple más la tarifa de ICA de cada municipio. No. No. Dentro de la tarifa que usted paga de régimen simple, está incluida la tarifa de ICA. Entonces, ¿cómo se pensó esto? Dice, si dentro de mi tarifa de régimen simple está incluida la tarifa del ICA, pero yo tengo que determinar cuáles fueron los ICAs que pagué porque esos recursos le tienen que llegar a esos municipios y distritos. Cabe la posibilidad que lo que yo voy a afectar o lo que yo voy a pagar de tarifa de simple a través de todos los descuentos que yo utilizo, el descuento de pensiones, el descuento de pagos electrónicos, solo me dé para pagar el componente correspondiente al ICA. Sí, eso puede pasar. ¿Y por qué puede pasar? La nación está haciendo un esfuerzo
en este caso, en esos casos cuando la nación hace un esfuerzo para poder seguir manteniendo los recursos de los municipios de la misma manera. Los municipios financian sus proyectos de obras públicas, sus presupuestos, con ingresos corrientes como son los impuestos de ICA. Entonces, no se pueden menguar esos ingresos. Ya estamos hablándolo más desde el punto de vista hacienda pública, no estamos hablándolo como nosotros contribuyentes, sino explicando la razón del por qué se está trabajando de esta manera. Y la razón es esa, no podemos afectar las arcas de los municipios o distritos. ¿Y cómo no lo afectamos? Entonces, pues, definitivamente, si llegamos a tener unos beneficios preponderantes a través de los descuentos, pues quien va a hacer el esfuerzo fiscal no va a ser los municipios, no se van a ver afectados, ellos van a recibir su dinero, pero va a ser la nación quien va a soportar ese esfuerzo fiscal. Este año es particular, hay una transición, y muchos municipios no han adoptado el régimen simple de tributación, porque el régimen simple de tributación debe tener en el distrito sus propias tarifas, sus propias creación, cómo va a tributar dentro del municipio. Si ustedes revisaron o tuvieron la oportunidad de ver el proyecto de acuerdo del Consejo de Bogotá, donde se planteó el plan Marshall de la alcaldesa, ahí se estaba adoptando el régimen simple para Bogotá, para que de una vez eso fuera un mecanismo de reactivación. Se le está dando un plazo a los consejos municipales hasta este año para que puedan integrar el régimen simple, y a partir del 1 de enero del siguiente año ya puedan entrar todos los municipios a través del régimen simple, aquellos que pues todos tienen que coger el tema del régimen simple, ya podamos entrar a operar y no tengamos que hacer declaraciones de ICA bimestrales o anuales, sino simplemente presentemos la declaración anual. Este año 2020, no tenemos eso. No tenemos eso. ¿Por qué? Porque hay muchos que no lo han adoptado, solo muy pocos que lo adoptaron cuando salió la ley de financiamiento. Entonces, este año sí vamos a tener que presentar nuestras declaraciones de ICA. Aquellos que se hayan acogido al régimen simple, si hay alguno que esté escuchando, que ya esté dentro del régimen simple, pues va a tener que seguir presentando sus declaraciones de ICA. Pero entonces va a decir, no, pues va a perder, porque entonces va a pagar el ICA y después me toca pagar el simple. No, porque lo que usted pague de ICA lo va a poder restar, no descontar, restar de su declaración de régimen simple. Ahorita la vamos a ver, le vamos a dar un vistazo muy general de cómo es la declaración. Dice claramente, los municipios o distritos que a la entrada de la ley de crecimiento hubieran integrado la tarifa del impuesto de industria y comercio consolidado al régimen simple, lo recaudarán por medio de este a partir del 1 de enero. O sea, el que ya lo acogió, lo recauda a través del régimen simple. Eso también facilita a los municipios, o sea, al adoptar el régimen simple le facilita a los municipios el recaudo, porque el recaudo se lo está haciendo la nación y se lo va a trasladar la nación. El que tiene que ir a cobrar es la nación. No tiene que ir a cobrar los municipios, no tienen que desgastarse con el proceso de cobro, el cobro ejecutivo, ¿no? La nación es el que va a estar haciendo eso. Como lo acabo de explicar, también vamos a tener lo que acabo de explicar de las retenciones de ICA, se van a poder descontar de ahí. El punto que quería resaltar acá es el tema de en la declaración del régimen simple se va a tener que informar a qué municipio se realizó la actividad. Ahora bien, con respecto al impuesto al consumo, si usted está dentro del grupo 4, que es actividades de expendio y bebidas y comida, va a estar integrado dentro de la declaración. Ahí lo vamos a tener integrado. Si usted, por algún motivo,
pero es que no creo que se dé ese caso realmente, es hipotético, o sea, no se da. Que esté dentro de otra actividad que esté sujeta al impuesto al consumo. Puede que se dé por otras razones, pero bueno, pero digamos que se da. Y no está dentro del grupo 4, sí tendrá que seguir presentando sus declaraciones normales de impuesto al consumo, normales. Entonces ya entramos en el tema del componente del ICA territorial, el componente del simple nacional, el impuesto al consumo y el impuesto a las ventas. A mí el que más me interesa es el tema del componente nacional y el componente del ICA territorial. Entonces, el componente del ICA territorial bimestral, ¿qué es? Pues ¿cómo lo determino? Es todo el impuesto que yo voy a pagar de ICA. ¿Qué le puedo descontar a ese componente o qué le puedo descontar? Pues obviamente voy a tener que tener en cuenta exenciones y exoneraciones. Yo no voy a tener en cuenta todo lo que son actividades no sujetas, eso no lo voy a grabar con ICA y va a seguir siguiendo no grabado con ICA. Entonces lo voy a restar. Si tengo algún descuento por pronto pago que puedo acudir, lo puedo descontar. Y ahí ya se determina primero el componente de ICA. Esto es lo que, digamos, esto es lo que tengo que pagar de ICA. Dentro de la tarifa que voy a pagar de simple, yo ya sé, es perfectamente, esto es, digamos, este pedacito, este porcentaje corresponde al ICA. Y es lo que prima, como se los expliqué, prima sobre el componente nacional, por el caso que se nos puede dar. Porque cuando vaya a entrar al régimen simple, al componente nacional, vamos a ver que son los ingresos grabados, la tarifa, y a eso que le voy a restar para determinar el componente nacional. El componente de ICA bimestral, ese se respeta, ese tiene prelación. El ingreso de los municipios tiene prelación, no se va a ver afectado. Después le resto los aportes a pensiones, después le puedo restar, que ahí no está enunciado, el descuento por los medios electrónicos, y después le puedo restar saldos a favores anual del simple del año grabable anterior también. Y ya tengo mi componente nacional. Realmente el impuesto nacional del consumo y el impuesto de IVA, digamos que las normas no cambian, siguen siendo exactamente las mismas. No ha habido cambios ahí. O sea, simplemente es un tema operativo, ¿cómo lo declaro? Si soy régimen, las normas y el régimen de IVA y el de impuesto al consumo no cambian. Simplemente es dónde lo voy a declarar. Si soy régimen simple, ya no voy a presentar las declaraciones de IVA, eso sí no lo voy a hacer periódicamente. Voy a cumplir las normas. La normatividad sigue siendo la misma, simplemente que la voy a cumplir en una sola declaración y voy a ir anticipando su pago en los pagos bimestrales. Y esa va a ser la dinámica que se va a desarrollar. Si por algún motivo yo tengo que liquidar intereses, porque en un bimestre, en un anticipo bimestral, no incluí lo que tenía que incluir y lo detecté. Yo lo puedo corregir en el siguiente bimestre, pero si tengo que pagar intereses, tengo que liquidarlos en un recibo oficial de pago. Y los tengo que pagar a través de ese recibo oficial de pago. O detecté el error cuando voy a presentar mi declaración anual. Listo, presente su declaración anual sin problema. Esa es la ventaja, no se ha vencido, no tengo que corregir declaraciones, no entro en esa dinámica, pero sí voy a tener que pagar los intereses de mora que se debieron causar en uno de los periodos que yo debía anticipar. Algo fundamental, que es completamente distinto a lo que tenemos en nuestro régimen ordinario. El recibo electrónico del simple se presenta aunque no haya valores a pagar. Si yo pertenezco al régimen simple y ese periodo cero ingresos, tengo que presentarlo en ceros. No hay forma. Y hasta donde he escuchado, lo que pasa es que si yo no he presentado los 6 recibos oficiales, no voy a poder generar mi declaración anual. Parece que el sistema de la DIAN está parametrizado de esa manera. Entonces, tengo que presentarlos. Eso no aplica cuando, por ejemplo, en este año, me inscribí en el mes de mayo. Y entonces, los primeros meses del año no presenté ese anticipo anual, esos anticipos recibos de oficiales de anticipo anual. Pues no aplica porque usted empezó en mayo.
Entonces, a partir de ese momento es cuando nace esa obligación, no antes. Como les comentaba, las diferencias entre un anticipo bimestral se pueden corregir en el siguiente. Entonces, para que se entienda, ya vamos a hablar de la declaración, para que se entienda cumplida la obligación, se debe realizar el pago. Tengo que pagar para que se entienda realizada la declaración. Aplican las mismas normas de procedimiento para corregir esa declaración. Artículo 588 y 589. Esa declaración es la que me van a fiscalizar. Y al final menciona, si usted tiene una corrección, un ajuste que le genere saldos a favor por su componente de ICA, no se lo va a pedir a la nación. Se lo tiene que pedir al distrito correspondiente o municipio correspondiente. A ese es el que se lo tiene que pedir. Al principio veíamos que los ingresos por ganancias ocasionales no estaban inmersos en el régimen simple. Entonces uno se preguntaría, bueno, ¿y dónde los voy a declarar? ¿Voy y presento una declaración de renta solo por ese rubro? Usted no va a presentar declaración de renta. Usted la va a presentar dentro de la declaración del régimen simple. Ahí hay un espacio donde usted va a tener que informar cuál fue su ingreso por ganancia ocasional y lo va a pagar a la tarifa normal y mejor dicho, va a aplicar el régimen de ganancias ocasionales tal cual como lo conocí. Entonces vamos a ver cómo es el formulario. Unos puntos importantes. Si usted tiene revisor fiscal o está obligado a tener contador público, esa declaración la tiene que firmar él, el revisor fiscal o el contador público. Si es que las declaraciones están obligadas a hacerlo. Para que usted lo pueda, pues lo tenga presente. Este es el formulario que se adoptó para el año grabable 2019, porque para el 2020 aún no está, no lo tenemos todavía, pero esta es la declaración anual consolidada. Entonces démonos cuenta de varias cosas. Primero, tenemos una parte patrimonial. Nos están pidiendo que informemos cómo está compuesto nuestro patrimonio. Si bien esto no hace parte para el régimen simple, si esto no está haciendo parte para la determinación del impuesto, sí hace una parte importante para saber cómo está comporta su patrimonio. Y nos va a dar indicadores, les va a dar indicadores a la administración tributaria si hay diferencias patrimoniales. Vamos a tener que reportarlo. Aquí está cómo se liquida todo el tema del anticipo, los componentes, el componente ICA territorial. Vamos a ver que uno puede descontar, por ejemplo, anticipos de renta del año grabable anterior, retenciones o autorretenciones antes de inscribirse en el simple, todo lo que les comentaba, todos los descuentos. O sea, usted no va a haber afectado su caja por haber acudido al régimen simple si es que antes le practicaron unas retenciones. Aquí está todo el tema de ganancias ocasionales. Miren cómo lo tiene determinado. El impuesto nacional al consumo. Aquí está toda la información de todo lo que tiene que ver cómo usted desarrolló su actividad, en qué municipios y cómo lo reporta. Le están diciendo si usted tiene patrimonios activos en el exterior de una vez, tal cual como en el régimen ordinario. Pero démonos cuenta que a través de esto usted está diligenciando su declaración. O sea, usted está cumpliendo, le están simplificando las cosas. Eso es lo que se está buscando. Eso es lo que se está buscando.
Ya para finalizar, pues, digamos, resaltar que puedo ser excluido del régimen simple de manera voluntaria o de manera oficiosa por la administración, si es que incumplo los requisitos. Para solicitar la exclusión voluntaria, pues tengo que haber permanecido al menos 2 años en el régimen simple, si me quiero salir del régimen simple. Y lo tengo que hacer antes del 31 de enero. O sea, tengo que hacerlo, pues dice antes del último día hábil del mes de enero, el último día hábil. Y hay unos errores que son subsanables y otros que sí son no subsanables. El tema de, por ejemplo, el tema de ingresos es perfectamente, el tema de ingresos no es subsanable. Si usted supera los ingresos, usted tiene que salir del simple. Y el decreto reglamentario le dice qué debe hacer. Hay unos, por ejemplo, que si usted no presentó los recibos oficiales, le dan un plazo para que usted pueda subsanarlo. O sea, no es tan... Si ustedes recuerdan la ley que fomentaba el empleo, una ley del 2010, tenía unos tratamientos diferenciales en materia de impuestos sobre la renta, pero si usted pagaba un día tarde la seguridad social, se perdían. Y así excluyeron a muchas personas. La ley de primer empleo, ¿de acuerdo? Pues este régimen entiende que cosas así pueden pasar y no son esenciales. Entonces no lo van a excluir de una vez, usted lo va a poder corregir, le dan un plazo, si no lo corrige, evidentemente lo van a sacar. Eso es todo. Yo espero que les haya servido mucho y pues estamos abiertos a las preguntas que puedan tener. Muchísimas gracias, doctor Camilo. Sí, ya hay varias preguntas. Voy a iniciar con la pregunta de la señora Lucía. Ella dice, muy buenos días, si en los anticipos no se incluyeron unos ingresos financieros o dividendos, ¿debo corregir los anticipos o los incluyo en la declaración anual? Tienes dos opciones. Lo puedes corregir en el siguiente anticipo, una opción. Lo puedes corregir en la declaración anual también, pero no se te olvide liquidar los intereses de mora. Eso es lo más importante. Listo, muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta de SPS Auditores y nos preguntan, en cuanto a los aportes de pensión por los empleados, ¿se pueden descontar también los empleados de servicios domésticos o únicamente los que tienen relación con la actividad? Pues mire, yo creería que solo pueden incluirse aquellos que estén relacionados con su actividad. ¿Sí? Eso es. Si es porque yo tengo dentro de mi empresa contratado a la persona que me hace el aseo en mi casa, pues no veo mucho que tenga relación con su actividad, ¿sí? Y puede ser un punto de debate. Un punto de debate que, y seguramente la administración, si la consultamos, nos va a decir lo mismo. Entonces, creería que eso debe ser lo que va a aplicar. Listo, muchas gracias. La señora Clau Moral nos pregunta, buenos días, de acuerdo a lo... Ah, no, perdón. La señora Lucía otra vez nos vuelve a preguntar. La planilla de aportes de septiembre se paga en octubre y los de octubre se pagan en noviembre. En el anticipo tomo los aportes pagados en septiembre y octubre, que son los de agosto y septiembre, o los de septiembre y octubre que se pagan en octubre y noviembre. Los pagados. Los pagados. Tienes que aplicar el criterio del pago. Listo, gracias. La señora, ahora sí, la señora Clau Moral nos pregunta, buenos días, de acuerdo a lo explicado, entonces no se sigue presentando la declaración anual en cada municipio. Eso será así una vez los municipios el próximo año ya hayan integrado el régimen simple. Así es. Cuando eso suceda, hoy en día no, hay unos municipios que sí, hay un listado, la DIAN tiene un listado de aquellos municipios que ya integraron el régimen simple a través de sus acuerdos del Consejo. Esos municipios sí se puede hacer a través de la declaración del régimen simple. Sabemos que hay muchos que no. Bogotá es un caso, ¿sí? Entonces, eso sí hay que seguir presentando las declaraciones de ICA y pagándola.
Lo que pasa es que tú vas a descontar ese pago en la declaración anual. Y esperamos que el próximo año ya todos los municipios estén en regla para que ya dejes de presentar esas declaraciones de ICA. Así es. Gracias. La señora Lorena Rivera nos pregunta, ¿el régimen simple presenta información exógena? Muy buena pregunta. Y te la voy a contestar de la siguiente manera. Tú sabes que exógena, hay varias, digamos, causales para presentar exógena. Hay unas atadas a ser declarante del impuesto sobre la renta. Esas causales no te van a aplicar. Pero, por ejemplo, si tú eres retenedor porque tienes empleados que están sujetos a retención, vas a tener que presentar lo correspondiente a esas retenciones. ¿Sí? O existe el caso, por ejemplo, digamos que no eres retenedor de nada, no tienes empleados que sean que te den base para retención por temas laborales, pero eres mandatario o tienes un contrato de colaboración empresarial, que lo puedes hacer, ahí vas a tener que presentar los formatos correspondientes a eso. Pero por regla general, en principio no podría decir no, porque la regla general está atado a ser contribuyente del impuesto sobre la renta, y ya no lo eres. Esa sería mi respuesta. Ok, gracias. En otra pregunta que es, doctor, buenos días. Para el caso del oficio 888, puede entenderse que hay esas sustancias de relación laboral si el socio o accionista solamente recibe utilidades a la sociedad de la sociedad A, pero no le pagan ningún tipo de salario o retribución mensual. Si solo son socios, no cabemos en ese aspecto. Yo pienso que si no son empleados, no hay una relación laboral el socio de B no tiene una relación laboral con la empresa A, no veo que aplique. Pensaría que no está dentro de esa causal y podría aplicar. Porque, digamos, démonos cuenta que el recibir dividendos o utilidades no se está grabando a través del simple. ¿Sí? O sea, ese no es... lo que está buscando esa disposición es que no se baje el margen de la sociedad A con contratos laborales, con temas de proveedores y se traslade a la sociedad B. Y cuando yo simplemente recibo el rédito, que es una utilidad, pues no está viendo esa transferencia, entonces no creería que aplique. Perfecto, muchísimas gracias, doctor. La señora Beatriz Aramillo tiene otra pregunta y es, cuando los anticipos no se pagan dentro de la oportunidad legal ni dentro del plazo opcional, ¿queda excluido automáticamente del simple? No, creo que lo puedes subsanar. De hecho, hay que revisar el procedimiento con detalle, eso está en el decreto reglamentario, y te dan la opción de que lo subsanes. Por eso es que tienes que liquidar intereses de mora. Perfecto. La señora Isabel nos pregunta, buenos días, ¿una persona natural, médico o abogado que no lleve contabilidad al adoptar el régimen simple se obliga a llevar contabilidad? No está obligado porque no es comerciante, pero como abogado le digo, le conviene para poder organizar todo esto. ¿Sí? No está obligado, para nada. Porque la obligación para llevar contabilidad nace de la calidad de ser comerciante. Si uno se dedica a una profesión liberal, como es la abogacía o la medicina, no tiene que llevar contabilidad. Pero no sé cómo podría cumplir con todo esto para poder, algún tipo de contabilidad va a tener que tener para poder cumplir con estas obligaciones. Algún tipo de cuentas, pero no está obligado. Listo. El señor Raúl Incapié nos pregunta, si la compañía es gran contribuyente, ¿debe retener ICA al régimen simplificado en el caso de Bogotá a partir del 2020 o no debe practicar rete ICA, ya que acuerdo al decreto reglamentario no debe efectuar rete ICA? Ya incluye todos los impuestos excepto el IVA, me queda la duda. Ya veo que hay una confusión.
el tema es el siguiente. El gran contribuyente no le debe retener en ningún caso a una persona que esté inscrita en el régimen simple. Solo le puede retener IVA si es que ese régimen simple realiza una actividad grabada con IVA. Ahora, es que hoy en día, por ejemplo, en el caso de Bogotá, existe algo que se llama el régimen, creo que simplificado. Hay una palabra ahí que ellos utilizan distinta, y es para unos contribuyentes especiales. Eso no es el régimen simple. Eso era lo que sustituyó el antiguo régimen simplificado, que son o que no deben presentar declaración o que solo presentan una declaración anual, pero eso no es el régimen simple. El régimen simple de Bogotá hoy todavía no lo ha adoptado, todavía no ha adoptado esto. Entonces, cuando ya en el RUT, por eso es importante ver el RUT de la compañía, diga régimen simple de tributación, a ese señor no le puedo hacer retención de ICA. No le puedo hacer retención de ICA. Eso es lo más importante, ¿sí? Perfecto. Era el RUT. Gracias. La señora Griselda nos pregunta, buenos días, por favor me indicas si las entidades públicas descentralizadas pasarían a régimen simple o, No. listo, o cuando hay una entidad pública que declara IVA podría ser régimen simple. Las entidades públicas en principio no creo que puedan acudir al régimen simple. Creo que si tienen sociedades de economía mixta que cumplan con los requisitos, sí, en principio sí podrían hacerse. Sí, sí cumplen los requisitos, pero una entidad pública como tal no. Muchísimas gracias a todos ustedes. Muchísimas gracias, doctor.